Gracias, Padre Todopoderoso, por darme esta oportunidad de poder servirte, Señor. Para mí es un privilegio de poder ser usado por ti en este domingo para la palabra hacia mis hermanos. Gracias a ti también, Señor, por la presencia de nuestros hermanos ahí en la selva peruana, en República, en Miami. Gracias. Y también a todos los hermanos que se han conectado a Facebook. Gracias a ti, Señor. Y esta mañana yo quisiera iniciar y decirles a ustedes que este año para todo el mundo va a ser grabado por el problema que hemos tenido que lidiar con el temor de esa pandemia. Pero en estos momentos aquí en los Estados Unidos, por motivo de las elecciones, también se comenzó a dar temor antes de las elecciones. Y también pido al Señor que de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es pedir por el presidente que sea elegido, también por cada uno de los representantes, Señor, para bien de este país. Han habido personas que han utilizado la radio siendo líderes para incentivar a un representante o a un político. Y me parece que esa circunstancia, siendo líder de la iglesia, no puede mezclarse entre lo que es la política y lo que es seguir a Cristo. Porque el momento que seguimos a Cristo es porque Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Y me parece importante que si nosotros vamos a la palabra, en Daniel 21, en Daniel 2:21 nos dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Tenemos que seguir lo que el Señor nos dice y dejar en sus manos lo que nos está diciendo Daniel en esta oportunidad. Y como dije, reiterar, orar mucho por cada uno de los países. En estos momentos están igual en Bolivia. Después de las elecciones se ha polarizado el país. Y también orar por ellos y por cada uno de los países que en este momento están teniendo estas circunstancias. Entre poco nuestro país, en el Perú, también tendremos esta situación. Y quisiera ir al Salmo 81:11. Y lo que tenemos que hacer es, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Qué lindo las promesas de nuestro Señor, Padre Todopoderoso. Y la semana pasada tuvimos un testimonio de una hermana
el Señor le inquietó su corazón para poder abrir su casa y dar la palabra. ¿A cuántos de nosotros nos inquieta el Señor? Y lo importante es que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, no posponer. Y eso es lo que nosotros esta mañana vamos a ir viendo como a un hombre también le propuso ayudar a su pueblo. Y como antesala voy a ver lo que nos dice en Jueces 2 y nos dice en el libro de Jueces 2:10, después de la muerte de Josué, entonces dice la maldad de la nueva generación. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El pueblo comenzó, el pueblo comenzó a dejar a Jehová. Y lo que sucede, hermanos, es que al igual nosotros tenemos algunos periodos donde el mundo nos atrae y comenzamos y pensamos que nosotros no vamos a resbalar y nos deslizamos. Y poco a poco vamos cada vez más hasta irnos alejando más de nuestro Señor. Lo que pasa muchas veces también cuando tenemos esta inquietud que nos da el Señor para servirlo, nos llena de temor. Esperamos, hay veces, el tiempo propicio o hay veces ponemos muchas excusas para poder servirlo. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo va a ser mi sustento? ¿A dónde me enviará el Señor? ¿Si habrá las comodidades que tengo o no tengo? Y es así como muchas veces se va posponiendo la situación que el Señor te ha puesto en tu corazón. Y es eso lo que yo en este día quiero ver el caso de Gedeón. Y vamos a ir a Jueces capítulo 6. Comienza el capítulo 6 diciendo, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Medián por 7 años. Y la mano de Medián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas
en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Hermanos, la desobediencia de Israel dio como resultado la pobreza y la esclavitud de este pueblo. Segundo, si los padres llevaban y decían y hacían recordar a sus hijos todas las proezas que había hecho Jehová para librarlos de los egipcios, ellos optaron por no cumplir lo que Jehová había determinado para su pueblo. Porque cuando nos alejamos del Señor, hermanos, las viejas costumbres nos hacen esclavos y también nos empobrecen. Y eso es lo que sucede. Muchas veces nosotros que hemos sido redimidos por el Señor, que hemos sido sacados de ese mundo que vivíamos, de ese mundo que nos parecía lo mejor, pero sin ninguna esperanza para el mañana. Solamente vivíamos el día. Solamente vivíamos lo que nos ofrecía el tiempo. Pero nunca pensábamos más adelante. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Que tenemos que no olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Que con su sangre de su Hijo amado, Jesucristo, nos limpió y nos liberó de todo pecado. Pero lo que tenemos que nosotros hacer por ese gran precio de esa sangre que vertió nuestro Señor Jesucristo es darnos a Él. El compromiso que asumimos con Él es que tenemos que seguirlo, amarlo, servirlo. No un tiempo, sino siempre. Porque muchas veces, cuando estamos en dificultades, nos acordamos de Él. Pero cuando pasamos la dificultad, volvemos, como los hijos de Israel, a hacer las cosas y a no cumplir lo que nuestro Señor nos dijo.
Y el pueblo de Israel, haciendo uso de la libertad, vivía en un constante ir y venir a Jehová. Y nuestro Señor ponía jueces. El tiempo de los jueces les daba el bienestar. Una vez que moría un juez, el pueblo volvía de nuevo a sus andadas pasadas. Y así por 7 años estuvieron en esto. Y esta desobediencia muchas veces nos incapacita de poder ver el peligro. Porque estamos viviendo esa realidad ficticia. No estamos cumpliendo lo que el Señor nos dice, nos advierte y las promesas que tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que hizo según lo que nos dice la palabra? Dice, y para protegerse, dice, ellos tuvieron que hacerse cuevas, vivir en cavernas, guardar sus alimentos y sus ganados para evitar el saqueo de los madianitas y de todos aquellos que venían con ellos. Dice que eran un ejército como las langostas que barrían con todo. Mientras los israelitas sembraban, cosechaban, y cuando ya estaba a punto de sacar la cosecha, venían y se llevaban todo. Se quedaban sin nada. Y hace unos años se descubrió una ciudadela, así como nos dicen acá que vivían en cuevas, que era más o menos aproximadamente como para 20,000 personas, donde habían parte de establos, parte de graneros, parte de viviendas. Entonces, esa población en esos tiempos trató de refugiarse contra los madianitas o contra todo agresor que había. Y esto también lo pueden ver que en Capadocia hay muchas de estas ciudadelas subterráneas que hace 5,000 años se han construido. Pero después de 7 años, el Señor envía, a raíz de que ellos, dice, se arrepintieron y pidieron al Señor. Y el Señor les envió un profeta. Y este arrepentimiento hace posible que nos devuelva la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque cuando nos alejamos de Dios, nada podemos hacer, nada prosperará en nosotros. Y recalca mucho nuestro Señor que dice que no obedecieron a mi voz. Y envió este profeta que les dijo: vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos cuyas tierras habitáis por haber. Y este profeta le dijo: vino un ángel de Jehová que se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Y este ángel de Jehová es nada menos que Cristo preencarnado. Hemos visto en muchos pasajes de la palabra, en el Antiguo Testamento, sobre el ángel de Jehová. Y es Cristo preencarnado. Como un hombre y no como un ser celestial se aparece. Y ahí comienza y dice que estuvo esperando y viendo a Gedeón. Y Gedeón, ese nombre quiere decir guerrero, poderoso, destructor. Pero en ese tiempo, Gedeón era una persona temerosa. Y vamos a ver, cuando avanzamos la palabra, todo lo que va figurando cómo era Gedeón. Dice que Gedeón, hijo de Joás, y este Joás era parte del pueblo importante y que también había construido unos altares para el dios Baal y Acera. Pero en este momento, el ángel lo vio que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Escuchen, en el lagar, que era la parte más baja, donde no había mucho viento. Y no era en la parte alta donde corría el viento para que pueda poder quedar la semilla y llevarse la cáscara. Es por el temor que tenía de que puedan aparecer los madianitas y llevarse todo lo que él estaba separando, ventilando el trigo. Y ahí vemos ese temor que tenían ese pueblo, y en especial Gedeón. El lagar es justamente para la parte de las uvas, la parte más baja que se utiliza cuando uno tiene un terreno. Y la parte de la era que le llaman es el sitio más ventilado donde uno puede sacudir los granos y el viento lleva las cáscaras y queda el grano puro. Escondido con miedo y temor a la llegada de los madianitas. Eso era un quehacer constante de Gedeón. Y el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él, me imagino que se pondría a decir: yo, varón esforzado y valiente, pero si tengo miedo, no puedo enfrentarme a ellos. Pero aquí vemos que Dios le indicaba lo que iba a ser, no lo que era. Y es así, hermanos, a nosotros nos dice, nos da la palabra, por sueños, por profecía o por la lectura de la palabra. Y nosotros simplemente decimos: bueno, no, es que yo no estoy capacitado para eso. Yo no puedo hacer esas cosas. Pero el Señor tiene ya conocimiento desde el vientre de tu madre lo que quiere de ti. Y lo que tenemos que decir: heme aquí, úsame a mí. Y dice, Dios le indicaba lo que iba a ser y no lo que era. Una palabra de Dios te activa, puede cambiar tu forma de ser. Y aquí muchas veces vemos a una persona que hemos conocido hace años y cuando el Señor hace el trabajo en él,
Decimos, pero ¿cómo puede ser? Si yo lo conocí en estas circunstancias, es que el Señor nos saca de aquel tiempo y nos pone para su servicio. Y nos da las herramientas y pone los medios suficientes para que todo camine y fluya. En nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer, pero en las fuerzas de nuestro Señor lo hacemos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vemos que Gedeón le responde y en el versículo 13 al ángel. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué te salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Vemos cómo Gedeón pone excusas, al igual, nos hace recordar, al igual que Moisés, que decía, yo soy torpe al hablar, envía a otro. Yo no puedo hacer esas cosas. Aarón también, cuando después de haber hecho el Dios que le pidieron el pueblo, dice, ellos me pidieron que haga un Dios. Echó la culpa a ellos, no su acción. Jeremías, cuando le dan su llamado, también dice, yo soy muy joven, no sé hablar. ¿Cómo te fijas en mí? Saúl, igual, Saúl puso el pretexto, hizo las cosas que no debería hacer, y después le dijo, bueno, pues como tú te demorabas y el pueblo se estaba yendo, tuve que hacerlo yo. Y nosotros también ponemos pretextos, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso es lo que sucede. Muchas veces nosotros estamos buscando pretextos cuando el Señor nos llama. Recalco esto muchas veces, porque siempre hay personas que dicen, bueno, cuando me jubile, yo me voy a dedicar a tiempo completo al Señor. No sabemos si se va a llegar a jubilar, pero él está pensando que el Señor le va a dar, pues, después de los 65 años, unos 20, 30 años más. ¿Con qué fuerzas? Si somos las fuerzas naturales, bien, pero el Señor hay veces también a esa edad nos da muchas fuerzas. Y hacemos más
que algunos jóvenes, pero son excusas que a veces nos debilitan nuestra fe. Porque no pensamos que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. El Señor ya sabe cómo usarte. Lo que quiere es que en la libertad que Él te da, tú puedas asumir esa responsabilidad. Y él le dice, Gedeón le dice, wow, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Está diciendo, bueno, yo soy pobre, yo no tengo dinero para poder armar un ejército. Y además, soy el más chiquito de la casa. ¿Quién me va a obedecer? Bueno, una y otra y otra y otra excusa, ¿no? Y eso somos a veces nosotros. Buscamos excusas. Ah, no, dice, no voy a tal sitio porque es muy lejos. El servicio queda a 5 millas, pero si hay un partido de fútbol a 20 millas, sí voy al partido de fútbol. Pero a las 5 millas, no, me parece muy lejos. O si no, decir, no, mira, ¿sabes qué? Como el día que me toca justo a esa hora que me toca el servicio, nos reunimos con la familia para cenar o almorzar. Y es lo que sucede, hermano. Siempre buscamos algunas excusas para no poder servir al Señor. Porque también podemos decir, bueno, muy bien. Fue un testimonio que dijo, bueno, yo sirvo al Señor y yo de tal hora a tal hora no puedo. Ustedes pueden comenzar, pero yo a esa hora voy a estar y después podré estar con ustedes. Es increíble. Ponemos un pretexto. O vienen a un servicio y están pendientes de la hora. Y le dice, ¿y qué pasa? ¿Tienes algún problema? No, es que sabes que justo hemos quedado que a tal hora pensábamos que el servicio iba a ser de media hora, entonces habíamos dicho que bueno, pues a tal hora nos reunimos para ir a almorzar. Primero es el hombre y después es Dios. Primero es mi familia o mi hijo, mi hija, y después es Dios. Entonces, son los dioses que nosotros creamos y dejamos al Dios verdadero, al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Y acá vemos cómo Gedeón comienza a hacer todos estos pretextos para no asumir una responsabilidad. Que ya el Señor le había dicho, tú eres un varón esforzado. Y su nombre también es que decía que era un guerrero, que era un destructor. Pero él no había entrado dentro de esa lógica. Y Jehová en el versículo 16 le dice, ciertamente yo estaré contigo. Qué lindo. Y eso es lo más importante. Decir, Señor, sé que si me estás enviando, yo sé que tú vas a estar conmigo. Sé que tú harás que todas las cosas se realicen como está planificado en ti. No en mí, no en la organización, sino a tu propósito, Señor. Porque muchas veces tenemos temor y las implicancias que puede haber a un llamado. Como decía anteriormente, wow, ¿dónde me enviará? ¿Cómo será? Si habrá esto, si habrá el otro, si tendrá movilidad o no tendrá movilidad.
Y si lloverá mucho o no lloverá mucho. ¿Y dónde están tus dones? Y ese es entregarnos. Deberíamos entregarnos totalmente a Él. Decirle, Señor, heme aquí. Y cuando decimos esto y pensamos que cómo puede ser y de dónde va a ser, me hace recordar en Juan 15:5 sobre la vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto es glorificado mi Padre. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, mis embajadores. Cuando asumimos seguir a Cristo, no es para ponernos un letrerito que yo soy cristiano, sino para que en nuestro corazón y en nuestra mente esté grabado que yo soy de Cristo. Porque Él me dice que si yo no estoy con Él, pues simplemente no puedo hacer nada. Hermanos, qué mejor ejemplo que nos da el Señor en Juan 15. Lo mismo que nos dice en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardián, la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en Filipenses, Pablo también nos enseña y nos dice en Filipenses 4:12. En Filipenses 4:12 nos dice:
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así, hermanos, cuando el Señor nos llama, tenemos que no estar pendientes en las comodidades que en la actualidad uno tiene. Si no sabemos que el trabajo y el seguir a Cristo no es estar en el camino asfaltado, sino es un camino rudo, lleno de piedras y abismos. No es fácil, pero en las fuerzas del Señor todo va bien. Y es muy importante porque siempre que nosotros estamos tomados de la mano del Señor y que estamos pasando alguna dificultad, esa palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. ¿Qué más? ¿Qué más promesa? No preguntemos tanto qué va a ser de nosotros, sino preguntar cómo Dios nos va a utilizar para su gloria. Porque muchas veces nos preocupamos en nosotros, pero el Señor tiene todo preparado. Lo que tenemos que hacer es, ¿cómo te voy a servir? ¿Dónde te voy a servir? Y todo para su gloria. No para mi gloria, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y el Padre. En 1 Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y acá, en el caso de Geón, había puesto esa excusa: yo soy el más chiquito, soy el más pequeño de la casa, de repente el más débil. ¿Cómo yo me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a liberar a Israel? ¿Y qué dice él cuando, después de que en el versículo 17 le dice, dame una señal?
que yo he hablado con Jehová. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Jehová responde, yo te esperaré hasta que vuelvas. Wow. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Y él no es que se demoró 5 minutos, me imagino. La experiencia que he visto de preparar un cabrito, preparar la masa para los panes, hacer una sopa, eso no se hace en 5 minutos. Eso son horas. Y Dios lo esperó horas. Supongamos que un cabrito, ¿cuánto se demorará? ¿3 horas? ¿4 horas? Y Dios tuvo la paciencia de esperarlo para recibir esa ofrenda de agradecimiento por lo que tuvo su presencia y por el mensaje que le estaba dando a Gedeón. Y es una ofrenda que todos nosotros tenemos que hacer. A veces nos olvidamos de ofrendar. Para Dios es importante tu ofrenda. El punto no es el dinero, el punto es tu corazón. Dios bendice al dador alegre. Dice, muchas veces, sí, pero ya, pues tengo que dar, ¿no? Pero lo doy de mala gana. Pero si es un dador alegre, dice, sí, tenemos que dar esta ofrenda o tener que cumplir con el diezmo, etc. Y dice que Dios bendice al dador alegre. Comentaba un pastor que había viajado y llegó a una ciudad donde, bueno, pues le decían, dijo sobre la ofrenda, entonces muchos aportaron dinero y había billetes grandes, ¿no? Entonces él miraba y decía, wow, con esto podemos, ya comenzó a imaginar arreglar esto, arreglar el otro, pero sintió la voz del Señor y le dijo, ¿sabes qué? Esa ofrenda tienes que quemarla. Pero Señor, me imagino lo que diría, ¿no? Pero Señor, ¿cómo va a ser posible si necesitamos esa ofrenda para mejorar? Tienes que quemarla. Y tuvo que hacerlo. Me imagino las personas que lo dieron con mucho regañadiente, dirán, pero ¿para qué le di? ¿Para que lo queme? Pero después él da su testimonio y dice, eso me cambió la forma de pensar de que la ofrenda era para las cosas que uno tiene planeado y no ha hecho parte del Señor. Y que ya ahora tengo otra mentalidad, que las ofrendas son para el servicio a los demás y ponerlos al servicio de nuestro Señor. Porque para Dios no es necesario el dinero. Él es dueño de todas las riquezas. No es necesario también de los alimentos o alguna cosa o algún objeto, porque Él es dueño de todo. Nosotros somos administradores nada más y pasajeros, porque no es para la vida. Muchos, como dicen, acuñan y acuñan, acuñan, pensando en que eso se van a poder llevar, pero eso se queda. Eso se queda. Y a veces para discordia. Es increíble. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, ser dadores alegres.
Y Gedeón se preocupó. Dijo, uy, pero si ya me ha demostrado esto, porque cuando estamos leyendo la palabra nos dice que él se presenta con su ofrenda ante el ángel de Jehová y el ángel de Jehová le dice, sí, ponlo en la peña, en esa peña, y la peña es Cristo. Lo pone en la peña, pon el cabrito, pon la sopa y pon los panes. Y el ángel con una vara lo pone y el fuego que va hacia el cielo. Y ahí es donde se da cuenta que él recapacita y dice, uy, si he estado cara a cara con Dios, de nuevo volvió el temor, me voy a morir. ¿Y qué le dice Jehová? Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Todavía estando con Dios tenía temor de morir. Y en agradecimiento a todo este acontecimiento, Gedeón edificó un altar y lo llamó Jehová Shalom, que quiere decir Jehová es paz. Y leía que Shalom es un saludo que hasta muchos los judíos lo usan. Shalom, paz, paz contigo, en agradecimiento o en estar contigo. Es salud, armonía, paz interior, calma, tranquilidad. Ese es Shalom. Pero después de este acontecimiento, Jehová le da una orden a Gedeón. ¿Y qué le dice? En cierta manera, saca la idolatría de tu casa. Vamos a leer. Versículo 25. Jueces 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. El segundo toro tiene que ser de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él.
Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, muera esta mañana. Si un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas del oriente se juntaron a una, pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Gedeón le dijo: bueno, muy bien, ahora estamos trabajando juntos. Pero él sabía que había idolatría en su casa. Su padre había edificado un altar a los dioses paganos. Y para nosotros también nos dice: muy bien, pon tu casa en orden y límpiate de la idolatría. Gedeón obedeció al Señor, pese a que tenía temor de lo que podía suceder. Seguía con los temores. Y nosotros, hermanos, hay que trabajar también con nuestra idolatría. Nosotros hemos creado un altar donde el centro somos nosotros mismos y somos adoradores. Vivimos en una sociedad consumista donde, bueno, pues la ropa, yo me acuerdo hace años que escuchaba que decía: no, me tengo que comprar un vestido para la siguiente fiesta porque ya me vieron con ese vestido en la fiesta anterior. Y tiene que ser zapato nuevo y todas las cosas. Yo no sé cómo será ahora, ¿no? Pero a veces tenemos esa compulsión por comprar cosas porque ya le vieron una vez puesto. O como hablábamos la semana pasada sobre la envidia. Veo que mi vecino se compró un carro nuevo, entonces no, yo también tengo que comprarme un carro nuevo. ¿Cómo va a ser posible? Si vivimos en el mismo barrio, ¿qué va a decir? Este anda con su carrito todo viejo todavía. O también vemos los utensilios personales. Una cartera tiene que ser Gucci, si no, no sirve. Unos zapatos Gucci para que pueda vivir, para estar bonito, para que haga juego con todo. Una joya no sé de cuánto, una esmeralda, etcétera, etcétera, cosas banales. Y en los hombres igual, ¿no? Una correa que tiene que ser Gucci o no sé. Pantalones express, camisas express, si no, no son bonitas, no son buenas. Y es así, hermanos, siempre comenzamos a estar en ese mundo consumista y que nosotros nos involucramos y que pensamos que con eso vamos a hacer más y que con eso vamos a impactar a los demás. Y estos ídolos, dice, fundamentalmente lo que pasa es que comenzamos a tener ese ego que nos esclaviza también. Y la obsesión por brillar nosotros mismos ante los demás.
Y para eso nos matamos trabajando, no 40 horas semanales, sino 60, 80 horas, dejando de lado algunas obligaciones tan importantes en el hogar, con los hijos, con la pareja. Hermanos, la pregunta sería, ¿cuál es tu ídolo que te está dominando hasta ahora? ¿Cuál es tu ídolo que no permite que tú puedas servir más al Señor? Lo que te impide avanzar en las obras que el Señor te ha encomendado. En el don que el Señor te ha dado. Y sería importante que se medite y piense. Los casados en pareja porque se conocen muy bien. Las personas solas que busquen a un líder, a un anciano de la iglesia, para que puedan conversar, que lo conozcan, para poder discernir cuál es ese ídolo que te está entorpeciendo tu crecer en el Señor. Y eso va a servir para examinarnos qué ídolo deben ser quitados de nuestra vida, de nuestro hogar. Pero después de identificar ese ídolo que hemos creado nosotros, confiésalo al Señor y hacer un plan para servirlo. Y hacer como Gedeón, ofrecerle una ofrenda al Señor. Pero la ofrenda que ustedes quieran. Y es eso, hermanos, que nosotros tenemos que ir haciendo para que no entorpezca nuestro crecimiento en las cosas que el Señor te ha inquietado, que te ha dicho por medio de tu palabra, por medio de profecía. Y Gedeón tuvo que llenarse de valor, buscarse personas que lo acompañen y derribó todo. Y limpió su casa de la idolatría. Y es así como el Señor comienza a trabajar más con él. Y vemos que ya en esta situación, después viene esta batalla donde ya los madianitas, dice, ¿no? El versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas, los de oriente, se juntaron a una, pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros a todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él
el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ay, Gedeón, Gedeón. Siempre poniendo pruebas. Imagínense. Pero en este caso, Gedeón quería estar seguro. Él no puso el vellón para dirección, sino para confirmar la victoria. Gedeón quiso asegurarse su victoria. Pero la palabra nos dice que al reunirse todos los que habían sido llamados, llegaron a ser cerca de 32,000 hombres. Pero los madianitas eran como 135,000. Había una gran diferencia. Más o menos eran 4 por 1. Pero Jehová le dijo: no, 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 no. Así no es la cosa. Tienes demasiados hombres. 32,000 es mucho. Me imagino cómo se puso Gedeón, pero si ellos son 135, ¿cómo 32,000 hombres van a ser mucho? Y eso es para que el Señor dijo, para que ese pueblo no se gloríe en sí, sino que la gloria es mía. Entonces, hay una ley en Deuteronomios donde dice que pueden ellos decirle, bueno, todos los que tienen miedo, los que no quieren ir a la guerra, pueden retirarse. Se retiraron 22,000. Quedaron solamente 10,000. Pero nuevamente Jehová le dice, no, es demasiado 10,000. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionar a aquellos que deben ir a la guerra. Que vayan a tomar el agua. Y ahí vamos a seleccionar quién va a ir a la guerra. Los soldados fueron, tomaron el agua, pero las condiciones eran que le había dicho a Gedeón. Todo aquel que tome el agua con la mano y lame como el perro, a ese lo separas. Y todo aquel que se arrodilla y se postra ante el agua y toma del agua, pueden irse. Solo quedaron 300 de los que tomaron con la mano y lamieron como el perro. Y esto tiene un significado. El significado es que aquellos que tomaron con una mano y tomaron el agua, es porque en la otra tenían el arma disponible para combatir por Israel. Mientras los otros que dejaron el arma a un costado, se arrodillaron y se postraron para tomar el agua, eran personas que no estaban pensando en ir a la guerra. Porque si imagínense, se aparecían los amalecitas, pues todos aquellos que no tenían el arma eran muertos de inmediato. Pero vemos ahí que las únicas armas que ellos tenían, después en las lecturas nos dice que cuando él ya tenía que enfrentar, lo único que dijo, bueno, vamos a darle un cuerno a cada uno con una vasija de barro con un mechero dentro.
Eso era su forma de defenderse. ¿Y cuál era la estrategia? La estrategia era separar en 3 grupos de 100 y ir. Gedeón estuvo al sur, enfrentó y todos a una sola voz comenzaron a tocar las trompetas. Y por supuesto, los madianitas que estaban tranquilos, reposando en la madrugada, se levantaron asustados y de ahí comenzaron a romper las vasijas y el fuego se prendió. Entonces Jehová hizo que entre ellos peleasen y se matasen. Y comenzaron a huir. Y fue la primera victoria de Gedeón y liberó a su pueblo de los madianitas. Hermanos, vemos las proezas del Señor. Vemos la mano, cómo es que todas las cosas las ponen de acuerdo a la necesidad. 135,000 hombres contra 300. 300 sin armas, solamente con una vasija de agua, de arcilla con su mechero adentro y su cuerno. No tuvieron armas. Es la proeza de Dios. Y claro, por esta proeza, el pueblo siempre quiso ponerlo como rey a Gedeón y le dijo, no, un momentito, no acepto ser rey de... El rey es Jehová. Reconoció el poder en la parte humilde de Gedeón, que él reconoció todo el poder y toda la gloria para Jehová, que lo utilizó a él para liberar a su pueblo durante el periodo que estuvo como juez. Hermanos, doy gracias al Señor por esta palabra. Y cuando iba predicando me acordaba de nuestra hermana Ashi, que está allá en la selva. Y pedimos muchas bendiciones para ella y el grupo de misioneros y hermanos que están allá trabajando en la selva de Iquitos, como también a los hermanos de Pichanaki que están visitando nuevas tribus. Y a cada uno de ustedes, hermanos, por estar en oración para ellos y por este país. Gracias. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén.